Pues le damos gracias al Eterno por otra tarde más de Shabbat, aquí en la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Soy el pastor Juan González y le mandamos un saludo a todas las personas que siguen las enseñanzas de este canal que hemos llamado Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Nos da mucho gusto que las personas vean estas enseñanzas, que las compartan. Les invitamos incluso a que las comenten, le den like, porque esta es la manera en que la plataforma de YouTube pone estas enseñanzas frente a más personas. Y nos interesa mucho que este proyecto de enseñanza siga creciendo, que la gente que ve estos contenidos se suscriba al canal y lo recomiende. Hoy me da gusto porque vamos a darle seguimiento a otra enseñanza más, que como cada tarde de Shabbat, aquí compartimos con los hermanos que nos acompañan y a través del canal a las personas que siguen estas enseñanzas. Y hoy quiero, pues continuar con esta serie de temas que ya tenemos algunas semanas compartiendo y que precisamente bajo este tema, la Torá, y basado en este Salmo 119, 16, que dicen: tus estatutos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Hemos dicho que el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, es un capítulo especialmente donde habla de los beneficios de la Torá. ¿Y qué es la Torá? La palabra del Señor, donde encontramos estatutos, mandamientos, decretos, que siempre es conveniente para nosotros guardar, porque esta es la mejor manera de mostrar que le amamos y que queremos obedecer su palabra. Y el día de hoy traigo para ustedes otra enseñanza más, que de verdad me tomó tiempo preparar, porque es un tema bastante extenso, pero además muy interesante, y me refiero a el tema de hoy le he llamado el Mesías en la Torá y en la tradición judía. Son dos cosas diferentes, y es que no podemos hablar de la Torá sin hablar del Mesías, porque el tema central de la Torá es el Mesías, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de la manera en que hemos entendido la Torá y cómo esta habla de nuestro Mesías Yeshua, y lo vamos a ver por otro lado cómo lo ve la tradición judía, o sea, los judíos actuales, que no reconocen a Yeshua como el Mesías que los profetas habían anunciado. Pues lo vamos a ver hoy desde esas dos ópticas, el Mesías en la Torá y en la tradición judía. Y quise poner esta imagen, vean, de cómo, el Mesías es visto de muchas maneras. Sabemos que en la tradición más cristiana, el Mesías pues es un personaje con una rostro más europeo que otra cosa, y pues no corresponde al Mesías judío del cual habla la Biblia y el cual a nosotros nos interesa conocer. No al Mesías de la tradición religiosa, que de estos hay muchos matices, colores e interpretaciones, sino al Mesías que se revela en la Torá, en las Escrituras. Y es el que vamos hoy a tratar de resumir en esta enseñanza. El tema pasado, que por cierto algunas personas han comentado, el tema que llamamos los 4 niveles de interpretación de la Torá, ¿se recuerdan? Dijimos cómo en la vasta tradición judía hay maneras en que ellos interpretan la Torá que a nosotros nos interesa conocer, porque a través de interpretar la Torá es que llegamos a la verdad, a conocer al Mesías y a todo lo que nos interesa conocer para obedecer su palabra. Y le invitamos a las personas que no han visto esta enseñanza a que la vean, la comenten. También está nuestro canal de YouTube. Y rápidamente, para comenzar con el tema, y les recomiendo incluso a las personas que van a ver la enseñanza que tomen nota y por favor comenten, porque este tema es bastante nutrido y voy a tratar de hacer una síntesis. Y miren, quiero empezar con esto. Una de las revelaciones más sorprendentes para los primeros discípulos de nuestro Mesías Yeshua, que eran todos judíos, por cierto, porque hoy en día hay muchas enseñanzas en redes sociales que hacen ver como si los seguidores de Yeshua fueran católicos o cristianos de nuestro tiempo, eran judíos. Y esos primeros discípulos, seguidores de nuestro Mesías Yeshua, seguramente se sorprendieron cuando nuestro Mesías, de sus propios labios, le escucharon oír estas palabras. Y voy a hacer referencia a lo que está en Juan 5:46. ¿Y qué dijo Yeshua? Porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él.
¿Cómo cree que recibieron estas palabras los discípulos que conocían en aquel tiempo la Torá que escribió Moisés? ¿Cómo es posible que de ti haya escrito Moisés si tienes 30 años? ¿Cómo es eso? A ver, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y esto no es otra declaración, sino algo que confirma lo que mucho tiempo atrás el mismo Moisés le había profetizado al pueblo. Y ahora me remito de Deuteronomio 18:15, cuando Moisés le dijo al pueblo: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios y a él oiréis. ¿Y a quién se refería ese profeta? Se estaba cumpliendo esa profecía en Yeshua. Yeshua es como Moisés, un gran profeta que fue levantado para anunciar al pueblo la voluntad del Padre. Y eso fue lo que dijo Moisés: cuando este profeta en medio de tus hermanos levante el Señor, lo vas a oír. Y eso es lo que aquí el propio Yeshua dice: si creyeres a Moisés, me creerás a mí, porque de él habló de mí. Entonces ahí están dos pasajes bien entrelazados, donde el cumplimiento de esa profecía de Deuteronomio 18:15, de ese profeta que sería levantado, refiriéndose a Yeshua, se estaba cumpliendo en aquella época. Por eso digo, no sé cómo lo tomarían los primeros discípulos, pero una revelación realmente extraordinaria. Ahora, nosotros sabemos hoy que todas las escrituras hablan de Yeshua. Los que creemos en él como el Mesías revelado desde la antigüedad, sabemos y que esto es cierto, de que toda la escritura habla de Yeshua. Y otro de los momentos en los que el Mesías se reveló e hizo referencia en que las escrituras hablaban de él, y cuando me refiero a las escrituras, me refiero al Tanaj, porque en la época de Yeshua lo único que existía como escrituras era el Antiguo Testamento. Hay que recordar que el Nuevo Testamento vino después como fruto de la interpretación de sus discípulos sobre la obra y ministerio de su Mesías. Entonces, en otro de esos momentos, cuando el Mesías se revela y dice que las escrituras hablan de él, fue cuando caminó con aquellos dos personajes a los cuales dice la escritura que iban a la aldea de Emaús. ¿Se recuerdan? Después de que el Señor había muerto, ellos eran parte de los seguidores seguramente del Mesías, y cuando lo crucificaron, iban camino a Emaús, pues muy decepcionados, ¿verdad? Porque el Mesías había muerto. Y después de que el Señor se les unió y platicó con ellos en el camino, dice Lucas 24:27, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. O sea, el Señor les dijo: miren, desde Moisés, y les hizo un resumen, una síntesis de todo lo que los profetas habían hablado del Mesías, y al final les dice: todo esto habla de mí. Y se recuerda cuando dice la escritura que cuando llegaron y partió el pan, porque lo invitaron a quedarse con ellos, cuando parte el pan, sus ojos se abren y dicen: eres tú. Y ahí se dieron cuenta que era Yeshua. Ahora, para muchos sigue siendo un misterio conocer lo que las antiguas escrituras hebreas dijeron referente a la persona y a la obra del Mesías. Porque aunque este tema es un tema central en todo el Antiguo Testamento, para muchos todavía sigue siendo un tema no tan bien comprendido, y es lo que quiero hoy compartir en esta enseñanza: esclarecer el tema del Mesías en la Escritura. Y para ello tenemos que escudriñar bien las Escrituras, porque aunque tenemos una misma Biblia, pero curiosamente hay muchas maneras de interpretarla y hay muchas tradiciones religiosas, teológicas, muchas formas de interpretar al Mesías. Por eso es importante en este tiempo escudriñar lo que las escrituras dicen de nuestro Mesías, pero tal y como debe de interpretarse en el contexto original del pensamiento judío. Y vean, aquí cito a lo que Pablo enseñaba en su tiempo. Hechos 26:22 nos dice cuál era el tema central de la predicación de Pablo, y él dice: continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas en Moisés dijeron que sucedería. ¿Y a qué se refería él?
a todo lo que estaba en la escritura referente al Mesías, porque él predicó que Yeshua era el Mesías, era lo que él debatía con los judíos en las sinagogas cada Shabbat, para demostrar con su propia escritura que ese Mesías anunciado era Yeshua, el cumplimiento. Y él dice, esto es lo que testifico ante grandes y pequeños, declarando lo que profetas y Moisés dijeron que habría de suceder referente al Mesías. Y ese Mesías es Yeshua. ¿Y por qué es bien importante centrar la enseñanza en la persona del Mesías? Sobre todo en este tiempo en que las distintas interpretaciones religiosas sobre el Mesías enseñan a un Mesías fuera de su contexto judío. Un Mesías mal interpretado. Ahorita que estamos en época de la llamada Semana Santa, dígame qué imágenes hay del Mesías, ¿verdad? Hay peregrinaciones, hay representaciones de su crucifixión, pero en la religiosidad popular basada mayormente en el pensamiento católico, hablan de un Mesías sufriente, pero bajo la imagen y la óptica de ellos. Un Mesías que murió un Viernes Santo. Para empezar, cada año es un viernes, cuando es difícil de creer, ¿verdad? O usted cumple años siempre el mismo día. Claro que no. Sin embargo, aún la tradición cristiana sigue el ritmo de Roma, del romanismo católico, y nos ha hecho caer en sus tradiciones sobre Pascua, que nada tienen que ver con Pesaj, que es la verdadera celebración judía en la cual nuestro Mesías murió. Así es de que hoy en día tenemos unas falsas interpretaciones de un Mesías fuera de su contexto judío. Quieren presentar a un Mesías católico, un Mesías cristiano, que nada tiene que ver con el Mesías que aparece en la Escritura, un Mesías mal interpretado. Por eso hoy es el tiempo, como lo hizo Pablo, de volver a las Escrituras y ver lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería con respecto al Mesías. Entonces tenemos pues a un Mesías no comprendido o muy poco comprendido. Vean, según el relato de Juan 1:45, dice que si bien hubo personas en el tiempo de Yeshua que sí lo reconocieron como el Mesías anunciado por los profetas, como fue el caso de Natanael, ¿verdad? ¿Y qué dice este pasaje de Juan 1:45? Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió, ¿quién? Moisés en la Torá, así como los profetas, a Yeshua el hijo de José de Nazaret. Y recuerden que según la tradición judía de aquel tiempo, se creía que de una aldea como Nazaret no podía salir nada bueno, aunque ignoraban que Yeshua no nació en Nazaret, ahí se crió. Amén. Pero aquí dice, ¿verdad, Felipe? Hemos hallado aquel de quien habló o escribió Moisés en la Torá y los profetas, a Yeshua el hijo de José de Nazaret. Él lo reconoció así. Y vaya que, aunque Natanael dudó, ¿se acuerdan? Y ya cuando se lo presentan a Yeshua y dice, yo te vi debajo de aquel árbol antes de que Felipe fuera y hablara contigo. Dijo, ¿cómo lo hiciste? ¿Acaso eres tú un profeta? Y bueno, pues él se convenció. Exactamente, tú eres el Mesías anunciado. Pero sabemos también que hubo muchos otros en aquella época que no pudieron ver su legítimo origen, como fue el caso de los fariseos y religiosos de su tiempo, que dice Juan 8 del 56 al 58. En una de esas discusiones de Yeshua con los rabinos fariseos de su tiempo, en este pasaje dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Hablando de Abraham. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aunque algunos han visto en esta declaración como si Yeshua se declarara a sí mismo como el Todopoderoso, Yeshua hablaba de que antes de Abraham la Torá ya existía y Yeshua ya era un plan que se había establecido su advenimiento. Como tal ya preexistía, no como un ser ya creado, sino estaba ya en el propósito eterno de Dios que habría de venir, mucho antes que Abraham viviera. A eso se refería Yeshua. Y claro que no lo pudieron entender, dice el pasaje siguiente,
que agarraron piedras para tirárselas, porque dijeron, oye, no, ¿cómo que tú? ¿A poco tú eres antes que Abraham nuestro padre? Claro que sí. Para ellos no fue un Mesías bien comprendido. Ahora, quiero llegar aquí a un punto muy importante, vean. Hay dos pensamientos opuestos acerca del Mesías en nuestro tiempo. Tenemos por un lado el concepto del Mesías, que ha sido un factor unificador, pero también un factor de división entre el cristianismo y el judaísmo. Porque aunque ambos venimos de la misma raíz, de hecho el cristianismo viene del judaísmo, aunque después se desvió a través del catolicismo romano, como lo sabemos. Pero tenemos un mismo origen, una misma raíz. Sin embargo, cuando interpretamos el concepto del Mesías, en algunos puntos coincidimos y en otros nos dividimos. Por ejemplo, los cristianos suelen ver al Mesías a través de las antiguas profecías, a través del Antiguo Testamento. Hay toda una tradición de pasajes donde se coteja el Antiguo Testamento, donde habla de un Mesías y cómo en Yeshua se cumple en el Nuevo Testamento. Pero por su parte, los judíos intentan anular esa perspectiva mesiánica del cristianismo que ve en Yeshua el cumplimiento de esas profecías antiguas. En ese aspecto no coincidimos. Los que somos mesiánicos entendemos que las profecías del Antiguo Testamento refiriéndose al Mesías se cumplieron en Yeshua, pero los judíos no lo ven así, porque ellos no lo aceptan como su Mesías. Y eso lo voy a explicar ahora. Sin embargo, aquí yo pongo, por lo menos debemos intentar escucharnos unos a otros, cristianismo y judaísmo, para tener un diálogo sobre las raíces comunes a nuestras respectivas tradiciones religiosas. En lugar de vernos hoy como antagónicos y decir nosotros, no, los judíos están totalmente desviados y son del diablo. Casi muchos así los ven. Y por el lado los judíos ven a los cristianos y también los desprecian por muchas de sus interpretaciones, sobre todo cuando interpretan a un Mesías muy cristiano, no un Mesías judío. Entonces hay cierta rivalidad y división, pero es aquí donde tratamos de rescatar las cosas que no son comunes. Y aquí voy a poner solo un ejemplo, ver. Hablando de cómo podemos tener una fe común, cristianos y judíos, no olvidemos que tanto los judíos como los cristianos tenemos principios de fe muy parecidos, y aquí lo voy a demostrar. Mire, en las oraciones diarias que hacen los judíos, en hebreo se les llama el Sidur, es un libro de oraciones, el Sidur, que incluye al menos 13 principios de fe, de la fe judía. Y este Sidur viene del tiempo de Maimónides. Maimónides fue un erudito judío que vivió en el siglo XII, en la Edad Media, en España, por cierto, y él escribió algo que se llama los 13 principios de la fe judía, y que todos los judíos, cada vez que hacen su oración diaria, repiten estos 13 principios. Yo aquí voy a combatir solamente 4 de esas cláusulas, para que vea cómo si hay pensamientos en común. ¿Qué dice la cláusula número 6 de estos 13 principios de Maimónides? Él dice, creo con perfecta fe que todas las palabras de los profetas son ciertas. Y dígame, ¿nosotros creemos eso? Amén. Claro, creemos que todas las palabras de los profetas son verdaderas. La cláusula número 7 dice, creo con perfecta fe que la profecía de Moisés, nuestro maestro, la paz sea sobre él, era cierta, y que él era el mayor de los profetas, tanto de los que precedieron como de los que le siguieron. ¿Qué diríamos a eso? Moisés fue un gran profeta y lo que dijo era cierto. Amén. También nosotros lo creemos. Cláusula número 12. Creo con perfecta fe en la venida del Mesías. Y aunque sí, aquí diferimos porque en la Edad Media, en el siglo XII, él dice, y aunque demore, porque para ellos no ha venido, dice, esperaré diariamente su venida. Nosotros también le esperamos, ¿no? Pero no por primera vez, sino por segunda vez. Y dígame si también estamos de acuerdo con eso. ¿Esperamos al Mesías? Amén. Cláusula número 13.
Creo con perfecta fe que habrá una resurrección de los muertos en el tiempo que le plazca al Creador, bendito sea su nombre. ¿Creemos nosotros que habrá resurrección de muertos? Amén. Y vea cómo hay principios de fe que son comunes al judaísmo y al cristianismo, para que vea que no todo estamos en contra. Ahora, hablando de esta misma raíz de fe, podemos decir que todo miembro de la comunidad judía, que por cierto está obligado a recitar esas palabras que acabamos de recitar, del Sidur, de las oraciones diarias que los judíos hacen, compuestas por Maimónides, que se le conoce o se le llama también Rambam, que existió en el año 1135 al 1204 en España, y es considerado un gran rabino, un gran sabio judío. Dichas palabras que él redactó en esos 13 principios de fe se parecen mucho a las palabras que vamos a encontrar en Lucas 24:44 y Hechos 28:33, según las cuales el proceder de los primeros creyentes judíos, seguidores de Yeshua, el advenimiento del Mesías, se basa en el cumplimiento de profecías que ya estaban plenamente y previamente establecidas en la Torá de Moisés, los profetas y los salmos. En otras palabras, el Mesías ya había sido anunciado. Y la única diferencia es que ellos no creen que es Yeshua. Pero de que ellos creen que en la Torá de Moisés, los profetas y los salmos se habla del Mesías, es una creencia que compartimos judíos como cristianos. Ahora, esta interpretación mesiánica nos obliga a preguntarnos qué otras fuentes deben ser utilizadas para derramar luz sobre las raíces comunes de nuestra fe, porque en eso estamos, Hoy en día creo que más que nunca en los últimos 20 años, desde que surge este movimiento de raíces hebreas, los cristianos nos estamos cuestionando las creencias que tuvimos por siglos y nos estamos tratando de apegar más a las raíces hebreas de la cual viene nuestra fe. Y hay judíos que también están cuestionando sus tradiciones que por siglos han conservado para acercarse más a la perspectiva mesiánica de Yeshua y verlo a él como el verdadero Mesías de Israel. Fíjense, hoy en día el Señor nos está acercando más unos y otros. Por ejemplo, hoy con la perspectiva de la guerra que hay allá en Medio Oriente, ¿sabían ustedes que uno de los grupos que más apoya a Israel de alguna manera con oración y lo demás es el pueblo cristiano? Porque sabemos que nos liga a ellos la misma fe. Y eso es bueno recordarlo. Ahora vean, sin embargo, siguen prevaleciendo dos interpretaciones también un tanto puestas sobre el Mesías, y aquí es donde voy a entrar a este tema más a fondo. Por su parte, la iglesia cristiana tradicionalmente ha considerado a Cristo, a Jesús o a Jesucristo, como lo hemos llamado, como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. De hecho, yo recuerdo desde mis primeros años en la fe, hace 37 años, que lo que se nos enseñaba para evangelizarnos y hacernos ver cómo Cristo era el Mesías, se citaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para cotejar las profecías y ver cómo se cumplieron en Cristo. Y de estos hay muchos pasajes. Sin embargo, esa perspectiva de ver en el Mesías Yeshua el cumplimiento de esas antiguas profecías, al pueblo judío le sigue costando ver a Yeshua en sus propios escritos. Ellos no lo ven como nosotros lo vemos. Es por eso que dijo Pablo que el Señor iba a tener que cegar a su pueblo durante un tiempo para que nosotros pudiéramos entrar a la fe. A nosotros nos abrió los ojos y a ellos se los tapó. Amén. Pero vean, hoy en día, tanto a ellos como a nosotros nos los está volviendo a abrir, porque no es como si nosotros tuviéramos toda la verdad y ahora nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, temas teológicos que el cristianismo dio como verdad durante siglos, como por ejemplo el nacimiento virginal de Yeshua. Siempre creímos, ¿verdad?, que José no participó en el nacimiento de Yeshua. Y aunque para muchos sea una herejía,
porque se sigue interpretando, ¿verdad? Que Yeshua nació una virgen y para el católico dice, y siguió siendo virgen siempre. Nosotros sabemos que no, porque Yeshua tuvo hermanos y porque sabemos que dice la Biblia que José conoció a María y no es que se la presentaran, sino llegó a conocerla sexualmente. Pero ¿qué me dice del pensamiento, la teología cristiana de creer que Yeshua nació solo de María y por obra del Espíritu sin intervención de José? Hoy en día, y otros temas como en la doctrina de la Trinidad están siendo cuestionadas como parte del resultado de estudios bíblicos más críticos. Y nos estamos dando cuenta que son tradiciones que no tienen una base suficiente en las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, para ser sustentadas. Y de lo cual ya hemos enseñado de esos temas en la congregación. Amén. Entonces, hoy en día se está cuestionando no solo lo que los judíos han malinterpretado de su Mesías, sino también dentro del cristianismo enseñanzas que nosotros teníamos como verdad, viéndolas a la luz del pensamiento hebreo, hoy las estamos cuestionando. Y eso nos lleva desde luego a profundizar más en las raíces de la fe. Por eso todo este movimiento de raíces hebreas, que por cierto algunos mal han interpretado, sobre todo cristianos, que piensan que solo se trata de locos que quieren hacerse judíos y vestirse como judíos. No, eso a lo mejor algunos grupos lo hacen y parece que es lo que reflejan, pero muchos otros, como nosotros acá, y por cierto, vean, voy a poner de nuevo la cámara, porque la quito para ver la enseñanza, pero solo quiero mostrarles algo, ¿no? Un servidor, ni traigo barbas, ni uso talid, que es una prenda bíblica, ni uso kipá, ni tenemos nada de judaísmo aquí. Simplemente nos hemos apegado a la enseñanza bajo la interpretación de las raíces hebreas, de las cuales viene legítimamente nuestra fe. Así es que para aquellos que piensan, raíces hebreas es pura gente que quiere parecerse a judíos ortodoxos y andan ahí de locos, ¿no? Pues yo no veo, en mi caso, que eso sea la realidad. Así es de que, solo como comentario. Ahora, hablando de cómo profundizar en las raíces de la fe, cuando Yeshua afirmó que Moisés y los profetas hablaron de él, según Lucas 22:44 dice que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la Torá de Moisés y en los profetas y en los salmos, así dijo Yeshua. Aunque sus palabras fueron entendidas por los judíos contemporáneos, sus seguidores, porque sabían a qué se refería esas palabras, ahora los fundamentos de esa llamada teología del cumplimiento empiezan a cuestionarse, porque por décadas nosotros los cristianos nos quedamos muy conformes por decir, bueno, aquí es una profecía en el Antiguo Testamento y acá en el Nuevo Testamento se cumple en Yeshua. Y así lo hacíamos. Y era nuestra única manera de justificar nuestra creencia de que Yeshua era el Mesías prometido en la Torá de Moisés, en los profetas y los salmos. Pero hoy en día muchos cuestionan que esa sea la única manera de demostrar el mesianismo de Yeshua. Por eso hoy estamos profundizando más en las raíces de fe mesiánicas, pero vistas desde el suelo y desde el pensamiento hebreo. Porque aunque algunos, ¿verdad?, han pensado que evangelizar a un judío es muy fácil, como agarrar la Biblia y decir, a ver, saque el Antiguo Testamento, mira, todo eso habla de Yeshua y se cumple aquí. Lo ven muy fácil. Pero los judíos también tienen su propia teología, y no es muy sencillo convencerlos. Por eso esta llamada teología del cumplimiento de profecías del Antiguo que se cumplen en Yeshua ya no es a veces tan suficiente, sobre todo en ese diálogo con los judíos que no creen en Yeshua como Mesías. Ahora vean, quiero rápidamente hacer un repaso del concepto mesiánico según la Biblia y también el pensamiento judío. Porque de dónde viene el término Mesías y toda esta tradición y ese del judaísmo. Para empezar, la palabra Mesías proviene del vocablo hebreo Mashiach. Y Mashiach se tradujo luego en griego
y su equivalente es a Cristos. Por eso cuando hablamos de Cristos es sinónimo del Mesías. Mesías viene de Mashiach en hebreo y luego se tradujo en griego como el Cristos. ¿Y qué significa Cristos? Igual que en hebreo, el ungido. El ungido. Sabemos que en la tradición judía se ungía profetas, sacerdotes y reyes. Y el ungido era un encomendado de parte de Dios para una tarea especial. Y eso era. Aunque en la Torá no se utiliza el término Mesías para designar un personaje escatológico, como a veces el cristianismo lo hemos visto, sí se hace referencia al Mesías como un príncipe reinante. ¿Y dónde dice eso? Daniel 9:25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y de ahí vienen las llamadas 70 semanas de Daniel, ¿se acuerdan? Pero en Daniel se le habla al Mesías príncipe. Y en otro pasaje como Levítico 4:3 se refiere al Mesías como un sacerdote, porque los sacerdotes también eran ungidos. También de alguna manera la imagen del Mesías era comparada con un rey o con un sacerdote, porque todos ellos, para poder ser designados a su encomienda, eran ungidos en la cabeza con aceite. Y ese acto de derramar aceite sobre la cabeza era la unción. Y de ahí proviene el término Mesías, el ungido, el enviado, el Mashiach, que obviamente por excelencia es y se cumple en Yeshua. Ahora, hablando de este concepto mesiánico que empieza desde mucho antes en la Torá de Moisés, vean, el concepto mesiánico post-exílico, o sea, después del exilio, después de que tanto la casa de Judá como la casa de Israel se fueron al exilio por su desobediencia. El término Mesías adquirió un sentido más amplio en la época post-exílica, cuando la opresión romana intensificó las expectativas mesiánicas. Fíjense en qué tiempo aparece Yeshua, cuando los romanos dominaban Israel, después de varias civilizaciones, babilonios, asirios, griegos, y finalmente los romanos los estaban dominando. Entonces, en ese tiempo de opresión, cuando ellos regresan de todo ese tiempo en el cautiverio, los hebreos idealizaron la figura de un descendiente del rey David, quien restituiría el reino de Israel y reuniría a todos los judíos dispersos. Porque estaban en un tiempo donde habían sido dispersos y habían regresado, pero no todos. Acuérdense, 10 tribus se quedaron dispersas en las naciones. Y en esa época los hebreos visualizaron la figura de un descendiente del rey David que viniera a restaurar el reino de Israel. Entonces la idea de un Salvador, de un Mesías, personificación de sus anhelos de un renacimiento religioso y nacional como pueblo, ya se encontraban en las predicciones proféticas. O sea, los profetas habían anunciado de un Mesías Salvador que vendría como rey a restituirle el reino a Israel. ¿Cuál fue la época de mayor esplendor de los israelitas y cuál fue su mejor rey? ¿Se acuerda? David, el rey David. Fue la época de mayor esplendor. Entonces ellos esperaban un tiempo donde esa época de gloria en el tiempo de David fuera restablecida por el Mesías. Ahora, hablando de este mismo concepto mesiánico relacionado con lo profético, el Mesías, de acuerdo con las visiones de los profetas, tendría que derrotar a los enemigos de Israel, restaurarles la tierra que se les había quitado, reconciliar al pueblo con Dios e inaugurar un periodo permanente de armonía espiritual y física. Esa era la perspectiva del Mesías en aquella época antigua. Por ejemplo, en Isaías 60, del 2 al 3, se habla, por ejemplo, de que los sufrimientos del pueblo, que vaya que sufrieron por su desobediencia, se verían recompensados y de que se restablecería la soberanía de Jerusalén como un centro espiritual, donde el Mesías, descendiente del legendario rey David, restituiría el esplendor de Israel. Entonces, esa era la perspectiva del pueblo, que volvieran los tiempos de esplendor,
de la época del rey David, donde gozaban de libertad, de prosperidad, donde tenían un ejército que tenía sometido a todos sus enemigos. Y ese tiempo había pasado entonces. Esa era la perspectiva mesiánica. Y vean, quiero que lleguemos a la expectativa mesiánica que había durante el periodo del llamado Segundo Templo. Ese periodo del Segundo Templo va desde el año 516 antes de Yeshua, o sea, después de que regresaron del exilio en Babilonia, hasta el año 70 después de Yeshua, cuando los romanos les destruyen el templo construido por Herodes, ¿se acuerdan? Para dar cumplimiento a lo que Yeshua dijo, que de ese templo que existía en su época no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y eso ocurrió. Los romanos lo destruyeron. En ese llamado periodo del Segundo Templo, la figura del Mesías apuntaba al derecho de tener un gobernante, un rey propio, porque hasta entonces los romanos eran los que los gobernaban. Los textos de la época indican la falta de un concepto uniforme del Mesías en ese judaísmo tardío. Aunque a veces las expectativas se centraban más en una era mesiánica que en una figura específica. Y ahí vemos profecías como de Isaías y Miqueas que hablan de una era mesiánica, no tanto de un personaje que fuera el Mesías. Pero ellos esperaban una era de esplendor mesiánico, de restauración, y estoy hablando de la época de Yeshua. Y esa era mesiánica que aquí menciono, los profetas, los Neviim significa en hebreo profetas, quienes escribieron cientos de años antes de la aparición de Yeshua, tuvieron la visión de una era mesiánica como un periodo de paz universal en la que la guerra y el hambre serían erradicadas y la humanidad entera aceptaría la soberanía de Dios a través de su Mesías, teniendo como capital Jerusalén, la ciudad de David. De manera pues que durante el primer siglo, la idea sobre la era mesiánica incluía, entre otras cosas, la resurrección de los muertos, la reunión de todos los judíos en la tierra de Israel, el restablecimiento de la enseñanza de la Torá, que se había perdido para aquel tiempo, el aumento de la fertilidad de la tierra, el juicio final y la paz universal. Esto es en general las características de la era mesiánica que desde aquel tiempo se esperaban en Israel en la época del primer siglo y que todavía se mantienen hasta hoy, todavía. Esa era la perspectiva de una era mesiánica de esplendor tan esperada y anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora vean, ya llegando el tiempo de Yeshua, ¿qué expectativas mesiánicas había en el tiempo de Yeshua? En su tiempo, algunos pensaban en que el Mesías sería un ser celestial, similar a la figura enigmática mencionada en Daniel 7:13. ¿Qué dice Daniel 7:13? Según la profecía, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo, vean, las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y ahí puse una imagen, ¿verdad? Daniel vio algo que entre las nubes bajó un personaje que solo le llama como el hijo del hombre. Dígame cuál fue uno de los títulos a los cuales se le llamó a Yeshua o él mismo se autonombró como el hijo del hombre. El hijo del hombre se refiere al hijo de Adán. Pero vean, una perspectiva profética. Eso era lo que decía Daniel, eso era lo que ellos esperaban en la época de Yeshua, un Mesías que bajara del cielo. Por su parte, los samaritanos, que eran ya una mezcla de judíos y otras naciones, también creían en un Mesías. ¿Y qué dice Juan 4:25 en la conversación de Yeshua con la mujer samaritana? ¿Se acuerdan? Ahí en el pozo de Jacob. Le dijo la mujer, sé que el Mesías ha de venir y cuando él venga nos declarará todas las cosas. Ellos también esperaban un Mesías maestro. Sin embargo, en la época de Yeshua, la mayoría concebía la figura mesiánica venidera, ya sea como un sacerdote,
como un profeta o como un rey o la combinación de todos. Esa era la idea mesiánica que había en la época de Yeshua. Un Mesías, rey, ¿se entiende? Porque ocupaban un rey que viniera a liberarlos de la opresión romana. Un Mesías sacerdote que intercediera por ellos y no hubiera necesidad de sacrificios, de tanto sacrificio de animal en el templo. Y a su vez que fuera un profeta, que trajera un mensaje de restauración, de esperanza. Esos tres roles, sacerdote, profeta o rey, se esperaba de un Mesías en la época de Yeshua. Y vamos a ver si se cumplieron en él. Y quiero rápidamente, vean, ir uno por uno. La idea de un Mesías sacerdote. ¿Quiénes tenían esa idea? La expectativa de un Mesías sacerdote se encuentra sobre todo en la comunidad de Qumran, que por cierto, a principios, bueno, los años 30, 40 por ahí, fue cuando se descubrieron los llamados rollos de Qumran, ¿se acuerdan? Y casualmente unos pastorcillos que andaban allá en el desierto de Judea, donde están las cuevas de Qumran, encontraron los rollos y no supieron ni qué eran. Y según la historia dice que hasta algunos de esos trozos los quemaron, hasta que los descubren y se dan cuenta que eran escrituras antiguas. ¿Y de dónde venían esas escrituras? Bueno, su origen se remonta, la comunidad de Qumran, que se le llama la comunidad de los esenios. Su origen se remonta al rechazo que ellos tuvieron del sumo sacerdote del templo de Jerusalén, que era un hombre corrupto. Ustedes saben que en la época de los macabeos impusieron su propio sumo sacerdote, que ya no provenía de la línea de Aarón, de los levitas. O sea, lo impusieron a la fuerza políticamente, y según se dice que desde la época de los macabeos, el sumo sacerdote se corrompió, desde luego. Y en la época de Yeshua, dígame, el sumo sacerdote, ¿cuál era su trabajo? Mantener controlado al pueblo, sometido a los romanos a cambio de un negocio político. Así era el sumo sacerdote. Por eso el Señor Yeshua también descubrió la corrupción que había en el templo. Entonces, este grupo de personajes de la comunidad de Qumran, los esenios, ¿verdad? Desde el siglo II antes de Yeshua se rebelaron a los sacerdotes corruptos impuestos por los macabeos y se van al desierto, allá a santificarse, apartarse. Allá escribieron los llamados escritos de Qumran, los rollos del Mar Muerto. Y en sus escritos ellos le llaman al Mesías el maestro de justicia, contrapuesto a la figura del sacerdote corrupto e impío que estaba en el templo de Jerusalén. Entonces los esenios de Qumran consideraban al Mesías una figura sacerdotal, un Mesías de la clase de Aarón. Así ellos lo veían. Y aunque la comunidad de Qumran se preocupaba más por la pureza ritual, no por la expectativa mesiánica, pero ellos concebían al Mesías como un sacerdote. Porque, repito, ellos veían la corrupción que había de los sacerdotes en Jerusalén. Entonces decían, el Mesías va a venir como un sacerdote, va a ser un maestro de justicia que va a quitar a este corrupto sumo sacerdote para hacer los sacrificios y establecer la Torah como debe de ser. Amén. De ahí venían, de la comunidad de Qumran, la idea de un Mesías sacerdote. Ahora, el rol de un Mesías o la perspectiva de un Mesías como profeta, que era más común, por cierto, esta expectativa de ver al Mesías como profeta, aparece, vean, desde el tiempo de Juan el Bautista. Recuerden ustedes que los sacerdotes y levitas, cuando Juan el Bautista comienza su predicación, fueron y le preguntaron, según Juan 1:21, si él era Elías o el profeta que se había anunciado. ¿Se acuerdan que le dijeron, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías? Y él dijo, no, yo no soy, yo soy solamente aquel que le va a preparar el camino. ¿Vean? Entonces las expectativas de Elías, que iba a regresar Elías, estaba muy arraigado en aquel tiempo, como parte de una profecía de Malaquías 4:5,
que dice que habría de ser enviado el profeta Elías como precursor del Mesías. Eso ya estaba muy establecido. Cuando Yeshua alimentó a los 5,000, ¿se acuerdan? La gente se opuso, según Juan 6:14, y dice, verdaderamente este era el profeta que había de venir al mundo, cuando los alimentó. ¿Y sabía por qué? ¿Qué hizo Moisés con el pueblo de Israel en el desierto? Aunque no les dio él la comida directamente, pero fue el medio por el cual el Señor hacía descender el maná que alimentó al pueblo. ¿Y qué hizo Yeshua al alimentar con pocos panes y peces a la multitud? Repetir el milagro que hizo Moisés en el desierto. Entonces, a esto se asocia, ¿verdad?, el Mesías venidero, que vendría a usar las mismas señales y prodigios que hizo Moisés en el Éxodo. Acuérdense, Juan 6:30 dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Él dice, yo soy el maná. Y eso tenía que ver con lo que pasó en la época de Moisés. En otras palabras, yo soy como Moisés, que les dará el pan, el verdadero pan del cielo. Y según en la entrada triunfal, cuando él entró sobre aquel burrito, ¿verdad? Dice que la multitud exclamó, según Mateo 21:11, este es el profeta Yeshua de Nazaret de Galilea. Lo tenían como un profeta. Él cumplía el rol mesiánico que era relacionado con un profeta que debería ser levantado como lo fue Moisés. Y ahí tenemos el rol del Mesías como profeta. Y llegando al tercer rol, después del sacerdote y profeta, tenemos ahora un Mesías rey. Porque quizás la expectativa más esperada y más común de aquel tiempo de Yeshua era del advenimiento de un rey, de un gobernante poderoso, un Mesías de la línea, de la estirpe de David, que nacería en Belén. Porque eso también estaba profetizado. Y aquí solamente cito los Salmos de Salomón, que por cierto es un libro intertestamentario, o sea que se escribió entre el Antiguo y Nuevo Testamento, y que por cierto pues no fue escrito por Salomón. Ese libro, los Salmos de Salomón, describe a un Mesías davídico que conquistaría Jerusalén, sometería a los gentiles y gobernaría en paz y justicia, porque esa era otra perspectiva que había en la época de un Mesías rey. La comunidad de Qumran también esperaba un Mesías con realeza, aunque más como un sacerdote. ¿Y qué podemos decir de los propios discípulos, quienes en varias ocasiones le preguntaron a Yeshua sobre cómo habría de establecer su reino? ¿Se acuerdan? Dos de ellos le dijeron, Señor, cuando pongas tu reino, quiero yo estar a la derecha y mi hermano a la izquierda. ¿Ven? El Señor, vean, ellos tenían también la perspectiva de que el Mesías iba a establecer un reino terrenal. Y esa era otra de las ideas prevalecientes en la época de Yeshua. Un Mesías rey, gobernante al estilo del rey David. Y es así como llegamos a estos tres roles que obviamente se cumplieron en nuestro Mesías Yeshua y que son parte de la vasta tradición de la expectativa mesiánica que se puede entender a lo largo de todo el Tanaj, el Antiguo Testamento, y que, como ya explicamos, parte de esa perspectiva mesiánica en la época de Yeshua fue aquellos que contemplaban un Mesías sacerdote en la comunidad de Qumran, que estaban desde luego decepcionados, como ya lo mencionábamos, por toda la corrupción que había dentro del cuerpo de sacerdotes que ministraban en el templo en complot y bajo la autoridad de Roma, y que esperaban un Mesías genuino, un Mesías sacerdote que viniera a restablecer el culto como realmente estaba esperado y establecido en el Tanaj, y desde luego un Mesías profeta que viniera a ser parte de esa estirpe de Mesías, de un Mesías al estilo de los profetas antiguos como Elías, que ya mencionábamos que era una de las figuras mesiánicas que se esperaba en la época de Yeshua, o tal vez como Isaías, como Jeremías, como alguno de esos grandes profetas de la antigüedad, y finalmente el Mesías rey, que viniera a restablecer el reino davídico tan esperado en aquella época. Y bueno, pues aquí tenemos las tres imágenes que obviamente se cumplieron en nuestro Mesías Yeshua, y que bueno, hasta aquí vamos a llegar a esta enseñanza, que lo tengamos muy, muy en cuenta.
Y finalmente, bueno, les anuncio cuál será la siguiente parte de esta serie con este tema que estaremos ya presentando a continuación y que hemos llamado El secreto mesiánico, y donde hablaremos de la dualidad de la perspectiva mesiánica judía, donde se esperaba en parte un Mashiach ben Yosef, un Mesías hijo de José, un Mesías sufriente, y al mismo tiempo dentro de la vasta literatura y tradición mesiánica judía, también se esperaba un Mashiach ben David, un Mesías hijo de David, que viniera a restablecer el reino poderoso de David, su padre. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de la enseñanza. Soy el pastor Juan González desde la congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Les mandamos un saludo y esperamos sus comentarios a esta primera parte de la enseñanza que continuará, como ya mencionamos, con el secreto mesiánico. Esperamos sus comentarios y compartan esta enseñanza si les es de bendición. Shalom para todos, un saludo desde aquí, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.